La publicación científica nace desde la idea de investigación, que es lo que hemos hecho desde el inicio del curso. Luego ustedes han redactado su proyecto de investigación, ¿sí? Ya lo tienen ya inclusive su proyecto, que lo han presentado. Después pasan a la tercera etapa, que es la realización del trabajo mismo, la toma de las encuestas, la recolección de los datos, si es revisión de historias clínicas, depende de qué tipo de información tienen que recopilar. Pero ahora ustedes por la pandemia están haciendo todo vía virtual o WhatsApp, ¿no? Normalmente se hace en forma física, eso es lo que hacíamos más antes de la pandemia, pero bueno, nos vemos obligados prácticamente a usar esa metodología. Y después de eso, una vez que ya se concluye el recojo de datos, nosotros pasamos a hacer el informe final. Normalmente también, igual siempre una investigación terminaba en un informe final y se escribía todo el informe, se presentaba al profesor o a donde tendrían que ustedes presentarían y terminaba todo. Pero en lugar del informe, que ya en realidad esos informes quedaban encarpetados, ya no es necesario que hagan ustedes un informe, sino redacten de inmediato el artículo científico, con la finalidad que los resultados de toda esta investigación que han hecho, de todo este proceso de investigación, ustedes puedan redactar un documento en el cual finalmente lo envíen a una revista y sea publicado en esa revista científica. Quiere decir que todas las investigaciones que ustedes hagan, por más pequeñas, aparentemente que sean simples, descriptivas, lo que ustedes quieran, siempre es obligatorio que una investigación realizada termine en una publicación en una revista científica, con la finalidad de comunicar todos esos hallazgos de esa investigación, y obviamente ustedes se van a tomar todo un tiempo largo ahora. Durante el curso nos estamos tomando 4 meses. En otros momentos para hacer una investigación no se toma 1 año, hasta 2 años. Entonces depende muy obviamente de qué tipo de investigación. Hay investigaciones también pequeñas que pueden hacerlo hasta en 1 mes. Entonces, finalmente, toda esa inversión de tiempo, de dinero, de recursos y de los hallazgos de la investigación, que también son muy importantes para poder comunicar y transmitir esos hallazgos y esa investigación a toda la comunidad científica, ¿no? Sean estudiantes, docentes, profesionales, y no solo de acá de Tacna, sino a nivel mundial. Ahora todas las revistas, todas están colgadas o son revistas virtuales a través del correo, mejor dicho, del internet. Ustedes pueden ubicar la diversidad de revistas donde pueden encontrar información. Así que vamos entonces ahora a tratar el tema de redacción de artículos científicos. Cuando ustedes ya finalmente terminen este artículo científico y finalmente se publique, la investigación obviamente va a terminar en este artículo científico ya publicado en la revista científica. ¿Para qué sirve esa publicación? ¿No? No solamente sirve para mostrar los resultados que ustedes han tenido, de aportar algo al conocimiento, sino que esos resultados van a servir de base para las decisiones políticas en salud, o puede ser decisiones políticas en educación, decisiones políticas en la universidad, ¿ya? Finalmente son decisiones políticas que van a atender a mejorar algún problema, porque ustedes siempre, toda investigación es producto de la identificación de un problema, y frente a ese problema ustedes han encontrado unos hallazgos que finalmente, cuando los comuniquen vía una publicación científica, los decisores políticos van a utilizar esa información como un insumo para poder tomar algunas decisiones. También sirve para que los trabajadores de la parte clínica, sean médicos u otro personal de salud que esté frente a ese problema que ustedes han investigado, finalmente con esos hallazgos tomen ciertas decisiones clínicas, ¿sí? Y sirve también para que se realice otras investigaciones, y finalmente algunas investigaciones también sirven para desarrollar patentes. Así que no solamente es para mostrar mis resultados, sino sirven para múltiples funciones, o sirve para utilizar y tomar decisiones de otro nivel.
Obviamente todo con la única finalidad de mejorar la salud de la población, porque nosotros como profesionales de la salud, ustedes como futuros médicos, van a tener que investigar una serie de temas de medicina, ¿no es cierto? Y que finalmente van a contribuir a que esos hallazgos sirvan para mejorar la salud de la población. Sí, cuando ustedes también sean médicos, de igual manera, van a estar todo el tiempo leyendo artículos científicos, sobre todo los últimos hallazgos de otras investigaciones frente a distintas enfermedades. Siempre la medicina está totalmente, todo el tiempo en cambio. Habrá nuevos medicamentos, nuevos tratamientos, nuevas medidas preventivas, etcétera, etcétera. Entonces, esos hallazgos de esas investigaciones, ustedes constantemente lo van a tener que leer. ¿Sí? Más aún si ustedes van a hacer su residentado en el futuro, o sea, van a ser futuros especialistas, obviamente tienen que estar todo el tiempo al día con esas investigaciones nuevas para tomar finalmente sus decisiones clínicas para el manejo de sus pacientes. Cuando han terminado el artículo científico, ya lo tienen redactado y tienen que enviarlo a una revista para que se publique. Existe un proceso de publicación. No es que yo le envíe a una revista, me lo aceptan y me lo publican de inmediato. No, no es así. Existe todo un proceso detrás para que ustedes finalmente, una vez que lo envían a la revista, pasa por una serie de revisiones y al final de un proceso que puede durar 1 mes, 2 meses, 3 meses, hasta 1 año, para que pueda recién publicarse. No es que de inmediato lo tienen que publicar. Por eso, envían ustedes el manuscrito o el artículo, ¿sí? En toda revista hay un editor, o sea, es como decir el director de la revista, ¿no es cierto? Ese editor va a leer ese manuscrito y finalmente va a determinar si conviene o no conviene publicarlo, si tiene o no tiene los requisitos que pide la revista para ser publicado, y ese editor va a tomar una decisión inmediata de aceptarlo o de rechazarlo, ¿sí? Lo rechaza porque no tiene las condiciones adecuadas para un artículo científico o porque no corresponde al temario que tiene la revista o no tiene el estilo de la revista. Entonces, si no lo acepta, simplemente comunica a los autores que no ha sido aceptado y dirá también los motivos. Si es que lo acepta, entonces una vez que acepta el editor, lo va a pasar a revisores pares. Quiere decir que hay generalmente 2 profesionales de la misma área del artículo a quienes lo envían para que lo revisen si está bien el artículo, porque tiene que leer del principio al final todo el artículo para ver si está completo, está bien, está conforme, tiene todos los parámetros de un artículo, tiene buen aporte, etcétera. Hay muchas características que debe considerar. De repente, él, una vez que ha aceptado el editor para ser publicado en su revista, cuando tiene todas las condiciones y es un tema muy importante de relevancia, también a veces ya no lo envía a los revisores pares, sino de inmediato lo acepta, ¿sí? Pero si lo envía a los revisores pares, esos revisores pares van a dar sus opiniones. O lo aceptan previa condición de que corrijan algo, o simplemente lo rechazan, ¿sí? Si es que dicen ellos que deben corregir, porque normalmente si eso pasa, siempre hay correcciones, nunca está perfecto el documento, que está mal la redacción de la bibliografía, que no pusiste el objetivo, que no está bien detallada la metodología que has descrito, has puesto muchas tablas, muchos gráficos, etcétera, etcétera. Hay muchas observaciones que ustedes pueden recibir y eso es valioso porque a ustedes les va a permitir corregir muchos errores que a veces uno no se da cuenta y de esa manera aprende. Una vez que ya está corregido, nuevamente lo enviamos a la revista y nuevamente lo vuelven a evaluar para, si está todo bien, lo aceptan, y si todavía está mal o no han corregido o no han respondido, no es aceptado. Fíjense que existe todo un proceso que depende obviamente de la envergadura de la revista. Si tiene mucha demanda, manda muchos artículos porque es una revista de mucho impacto o es muy exigente, obviamente este proceso puede durar 1 año hasta más. Pero pues si la revista todavía es local, es sencilla o todavía tiene bastante amplitud para poder recepcionar todo tipo de artículos, puede durar hasta menos tiempo, ¿no? De 1 mes, 3 meses en promedio, hasta 1 año. Así que hay un proceso de publicación. Para que ustedes
redacten un artículo científico, existen normas internacionales, ¿sí? Existe ya estándares internacionales que se han reunido, obviamente, los diferentes editores de las revistas y han quedado en que de acuerdo al tipo de investigación hay unas declaraciones, o sea, existe un parámetro en el cual tienen que guiarse cómo se redacta un artículo científico. En el caso de artículos científicos observacionales, ¿sí? Observacionales sobre todo, que van a ser publicados en revista, existe la declaración Stroop. La declaración Stroop significa que nos va a dar toda una lista de chequeo, ¿sí? Para que ustedes verifiquen qué elementos se deben incluir en estudios transversales, ¿ya? Estudios transversales. Hay también otras declaraciones para estudios experimentales, para estudios cualitativos, para revisiones sistemáticas, etcétera. Depende mucho de qué tipo de estudio ustedes van a utilizar, así que eso depende de qué tipo de estudio van a realizar. Para un estudio, como les vuelvo a decir, observacional, sea descriptivo, transversal, de casos y controles y de cohorte, este es el mismo, ¿ya? Entonces, por eso les estoy poniendo esta declaración de Stroop, que en base a eso ustedes van a redactar su artículo científico. Prácticamente esta es una lista de chequeo, donde parte por el título y el resumen. Entonces, acá tiene el ítem 1, han logrado el ítem A, B, ustedes van a hacer un chequeo. La introducción, deben considerar antecedentes y justificación y objetivos. En método, deben considerar diseño de estudio, configuración, participantes, variables, fuentes de datos, sesgo, tamaño del estudio, variables y qué métodos estadísticos. Entonces, cada uno dice qué es lo que tienen que colocar. No lo voy a decir a detalle, eso lo vamos a ver más en las prácticas, cuando ya nos toque realmente redactar, pero lo único que quiero decir es que sí, en base a esta lista de chequeo, que es una declaración Stroop que se llama, es que vamos a redactar los artículos. Y ustedes deben tenerlo en cuenta siempre que redacten cualquier artículo, en adelante tomar en cuenta estos parámetros internacionales, que es el mismo que ustedes van a utilizar aquí en Tacna y es el mismo que utilizan cuando van a publicar una revista, sea en Estados Unidos, en la China o en Brasil o donde fuera, ¿ya? Así que es un estándar internacional que nos sirve de lista de chequeo para que nosotros no nos olvidemos qué es lo que debemos considerar en la redacción de un artículo científico. Entonces, cuando ustedes quieren hacer publicaciones en una revista, obviamente hay distintos tipos de artículos. Uno es el artículo original, que es producto de una investigación científica. También hay publicaciones de casos clínicos, publicaciones de artículos de revisión, cartas al editor. Hay distintos tipos de publicaciones. En este curso lo que ustedes van a aprender es cómo hacer un artículo original producto de una investigación científica. En eso estamos centrados en la enseñanza dentro de este curso. Habrá otra ocasión para enseñarles cómo se redacta un caso clínico, a ver si nos alcanza tiempo, pues hacer un pincelazo para ver cómo se redacta un artículo científico y un artículo de revisión, ¿ya? Pero por ahora, entonces, como ustedes están haciendo una investigación, esa investigación tiene que terminar en un artículo original, así es como se llama, artículo original. Así que el artículo original, que viene a ser el informe final de la investigación, tiene una estructura, ¿sí? La estructura de este artículo científico es el título del artículo, los autores, quienes han participado, o sea, ustedes, los estudiantes en este caso, con su filiación, es decir, a qué institución pertenecen. Ustedes son estudiantes de medicina de la Universidad Nacional Jorge Basadre Groma, esa sería su filiación, ¿sí? Luego viene el resumen o abstract, ¿sí? Luego viene el cuerpo. Dentro del cuerpo del artículo está 4 partes: introducción, material y métodos o metodología, resultados, las tablas y gráficos que ustedes van a presentar, y la discusión que viene a ser una parte muy importante para poder comparar nuestros resultados con lo de otras investigaciones. Y finalmente las referencias bibliográficas, que son según Vancouver, que ustedes ya lo han aprendido al inicio de los primeros temas que hemos tratado en el curso, que ya ustedes han visto
referencias bibliográficas según Vancouver, y ahí obviamente para redactar todo este artículo es bueno que ustedes utilicen un gestor de referencias del Zotero o cualquier otro que ustedes sepan manejar. Vamos a ir viendo parte por parte. ¿Cómo es que se redacta el título del artículo? Dicho sea de paso que ustedes ya tienen un título, ¿cierto? Es el mismo título que ustedes tienen en el proyecto de investigación, pero algunas veces también puede sufrir modificaciones. Siempre hemos dicho que el título que ustedes han elegido desde el proyecto es el que van a seguir utilizando, pero algunas veces tenemos que acortarlo o modificar en cuanto finalmente, cuando nosotros tenemos un proyecto, algunas veces se modifica algunas cositas y finalmente por eso tenemos que cambiar algunas partes del título. Entonces, ¿qué cosa es el título? Viene a ser el título entonces la parte donde junto con el resumen son las piezas de información que cuando lee el editor o el árbitro potencial, entonces va a decidir si es que revisa o no revisa el manuscrito, si es que es importante o no es importante la investigación, si le interesa o no le interesa publicar esa investigación. En otras palabras, es prácticamente la carta de presentación más importante de cualquier artículo. Por eso hay que redactarlo bien, que sea más llamativo, que sea bien claro y que exprese realmente lo que ustedes quieren transmitir. Por lo tanto, la estructura del título son cruciales también para su detectabilidad. ¿Qué quiere decir? Que cuando ustedes van a publicar su artículo, al igual que otros, ustedes han hecho también búsqueda bibliográfica de antecedentes, ¿no es cierto?, de otros artículos que sean parecidos a los que ustedes quieren publicar. ¿Qué es lo que han hecho cuando han querido buscar otros temas? Han puesto sus palabras claves o palabras de búsqueda. Entonces, en el título están justamente las palabras clave o la estructura que tiene todo el título. Deben estar las palabras con las cuales ustedes quieren que se les identifique este trabajo de investigación, ¿ya? Entonces, por eso significa que son muy cruciales las palabras que se utilizan en el título para ser detectado por otros investigadores que quieran ustedes consultar. Entonces, por eso es importante dedicarle un tiempo a redactar bien ese título para aumentar la probabilidad de una revisión rápida y la aceptación obviamente también del manuscrito. Lo que queremos es que donde mandemos la revista nos acepten, ¿no?, la publicación. Esa es la idea. Por lo tanto, debe estar bien clarito, escrito, ¿ya? La mayoría de las revistas obviamente imponen un límite en el número de caracteres o palabras que debe tener el título. Siempre nos dicen en las revistas, el título no debe tener más de 15 palabras. Otros dicen máximo 20 palabras. Así que hasta se tiene que contar el número de palabras en el título y por eso hay que leer qué instrucciones tiene esa revista para acogerme a las indicaciones que me dé. ¿Qué hace un buen título? Bueno, entonces hemos dicho que un buen título sirve para que los demás nos ubiquen, ¿no es cierto?, que es lo que hemos publicado. Para poder hacer un buen título, primero nosotros tenemos que revisar las instrucciones para los autores de la revista. Toda revista donde ustedes van a enviar publicar siempre tiene instrucciones para los autores, o indicaciones para los autores, o directrices para los autores. Tiene distintos nombres. La idea es que son indicaciones que nos dan a los autores para que nosotros sigamos todas esas indicaciones y podamos cumplir con los parámetros que pide la revista. Así que primero revisemos esas instrucciones. Luego, el título se utiliza obviamente para recuperar información en los motores de búsqueda. Siempre van a ponerle, en la revista le van a poner ciertos identificadores a estas palabras y de esa manera lo van a enlazar con los motores de búsqueda bibliográfica. El objetivo de hacer este título es facilitar obviamente que otros investigadores encuentren y citen su trabajo. Los títulos más cortos son más fáciles de encontrar durante una búsqueda bibliográfica, lo que los va a llevar a ustedes a una mayor visibilidad del documento, ¿ya? Así que por eso es muy importante también que sea lo más corto, claro posible y obviamente que mencione o indique qué es lo que ustedes han investigado realmente. ¿Qué consejos debemos tener para escribir en un buen título? Primero, comunicar el tema principal de la investigación lo más simple y claro posible. Un título debe tener en promedio 15 palabras o menos. Si tiene menos, mejor. Entonces, por eso es que no hay que hacerlo un título muy largo porque finalmente no lo leen todo completo.
o uno se traba con tantas palabras. Si el título es más extenso, puede considerar utilizar signos de puntuación, ¿no es cierto? Comas, punto y coma, 2 puntos, etc. Se utiliza dentro del título palabras clave, ¿ya? Para que puedan estar enlazados también con las búsquedas. Nunca se utiliza en los títulos abreviaturas o acrónimos, a menos que el público los reconozca, o sea una abreviatura muy utilizada, ¿ya? Pero así y todo es preferible poner toda la palabra completa. A veces ponen ustedes en el título, en estudiantes de medicina de la UNJBG. Aquí nosotros conoceremos en Tacna qué cosa es UNJBG. Pero si este artículo va a ser publicado en una revista, ¿ustedes creen que algún estudiante de Brasil va a saber qué cosa es UNJBG? O un estudiante de Estados Unidos, peor si lo lee, también va a saber. Por lo tanto, hay que escribir todo completo. No se puede utilizar abreviaturas, ¿ya? Evite también el uso de humor, de rimas, nombre de películas, frases metafóricas, y otras palabras que no son utilizadas para comunicaciones científicas, ¿ya? Este es un trabajo científico, por lo tanto, también debe estar a la misma altura. Para el caso, después del título, ustedes tienen que colocar el nombre de los autores. Los autores, o sea, las personas que han intervenido desde la idea, la ejecución de elaboración del proyecto, levantamiento de la información y redacción del artículo científico, obviamente van a participar un grupo de personas. No, bien difícil que lo haga una sola, pero puede ser. Siempre es un equipo de personas. Ustedes son estudiantes, en algún grupo hay 5, en otros hay 6. Ese grupo de personas son obviamente los autores. Pero cada uno de ustedes tiene que buscar su nombre científico, que quiere decir que cuando ustedes hagan publicaciones tienen que elegir cómo van a ustedes a enviar su nombre para que en adelante en todos los artículos los mencionen y los referencien de la misma manera. Por ejemplo, voy a poner un caso. El estudiante Juan Diego Pacheco Chávez es el autor de este artículo. Así que él escribe todo su nombre, sus 2 nombres y sus 2 apellidos. Pero cuando la revista sea publicada y los demás autores o las otras personas que lo van a referenciar, porque de repente ubico, este artículo sí está muy interesante, lo voy a utilizar dentro de mis antecedentes, y lo considera dentro de sus antecedentes, lo menciona, ¿cómo lo va a mencionar? Normalmente siempre cuando se referencia un autor, toman siempre el último apellido, ¿ya? Para ellos, el último apellido o la última palabra que aparece dentro de la redacción de un apellido, para ellos es el apellido, ¿sí? El resto son nombres. Por eso que cuando en este caso ponen sus 2 nombres y sus 2 apellidos, van a referenciarlo como Chávez y el resto para ellos es nombre. JDP. O sea, el autor sería Chávez JDP. ¿Es correcto eso? ¿Qué dicen ustedes? A ver. ¿Quién me dice si es correcto o no? A ver, vamos a preguntar al azar. ¿Qué dice César Muñoz? César. Sí, doctora. ¿Sí? ¿Qué dices? ¿Este nombre está bien referenciado? El primero, Juan Diego Pacheco Chávez, es el autor. Pero lo han nombrado como Chávez JDP. Bueno, usted dijo eso, ¿no? Que va el último apellido y luego lo demás es nombre. ¿Tú cómo te llamas? Tus 2 nombres y tus 2 apellidos. ¿Tú eres César Antonio Muñoz? ¿Qué más? Ancachi. Ya está. Entonces, César Antonio Muñoz Ancachi. Si pones tus 2 nombres y tus 2 apellidos, te van a nombrar como Ancachi C-A-M. ¿Sería correcto? Bueno, ¿Sería correcto, tú crees? No, no es cierto. A ti tendrían que llamarte Muñoz, como todos te conocen, ¿cierto? No como tu apellido materno. Entonces,
¿Qué es lo que está pasando normalmente? Cuando ustedes colocan de esta manera, es que porque tenemos que pensar que este artículo va a ser publicado en cualquier parte del mundo. Me refiero a que si ustedes mandan a una revista, así sea de acá de Tacna, y va a entrar a una revista digital, cualquiera puede capturar esa información, suponiendo, no sé, pues se me ocurre un estudiante, no sé, de Estados Unidos, le interesó tu artículo y lo va a considerar para sus referencias bibliográficas. Pero ellos, los norteamericanos y los europeos, ellos normalmente utilizan un solo apellido y tienen 2, 3 nombres, en fin. Entonces, los extranjeros en muchos países utilizan, como les vuelvo a repetir, un solo apellido. Por lo tanto, el último que se mencione para ellos es un apellido. Lo mismo les pasa a ustedes cuando han encontrado artículos, por ejemplo, del extranjero. Hay apellidos chinos, que nosotros no sabemos ni cuál es el apellido ni cuál es el nombre. Así que el último que ustedes ubiquen para nosotros, para cualquier autor, es el apellido. Por eso tengan ustedes cuidado de cómo van a mencionar su nombre científico. Así que ustedes tienen que elegir ese nombre científico. Entonces, en el caso de este estudiante o este autor, debiera haber dicho Juan Pacheco, si es que también coloca solo un nombre y sus 2 apellidos, va a pasar lo mismo. Va a ser mencionado el último apellido como el apellido paterno, Chávez, y lo demás lo van a considerar como nombre, JP. No es correcto ninguna de las 2 primeras formas. Cuando ustedes quieren que se les mencione con los 2 apellidos, tanto paterno como materno, entonces lo que tienen que hacer es utilizar los 2 apellidos unidos por un guión. O sea, este alumno o este autor, Juan Pacheco Chávez, sí debiera estar unido. Cuando está unido los 2 apellidos por un guión, tiene que ser mencionado de la misma manera. Pacheco-Chávez y su nombre, la inicial, solamente el nombre que sería J. Si es Juan Diego Pacheco Chávez, entonces como está unido los 2 apellidos, entonces se utiliza Pacheco Chávez JD. Entonces las iniciales de los otros se supone que son los nombres. También puede elegir este autor que solamente se le llame con un solo nombre y un solo apellido. Por lo tanto va a ser Pacheco J. Si quiere utilizar un solo apellido y 2 nombres, entonces está bien correcto Pacheco JD. Fíjense, siendo una misma persona, todas las posibilidades de tener un nombre científico y la forma como va a ser referenciado. Así que las 4 últimas formas de haber sido mencionado este autor es correcto. No es correcto las 2 primeras formas porque el último apellido para nosotros es el apellido materno, por lo tanto nosotros no utilizamos normalmente para que todos nos ubiquen como personas el apellido materno. No siempre utilizamos el apellido materno. Lo que siempre utilizamos es el apellido paterno, ¿sí? Pero si ustedes quieren utilizar sus 2 apellidos, la solución es utilizarlos unidos con un guión, ¿ya? Entonces, finalmente ustedes elijan su nombre científico, porque si eligen en este momento, van a seguir utilizando en las siguientes publicaciones de la misma manera, para que cuando hagan un conteo, cuántos artículos tienes publicados, no vaya a ser que en un artículo yo utilice mis 2 nombres y mis 2 apellidos, voy a hacer de esta manera. Y en la siguiente publicación yo utilice un solo nombre y un solo apellido y me llame de esta otra manera. Por lo tanto, si a mí me ubica o me buscan cuántas publicaciones tengo, en una vez seré Chávez JDP y otra vez Pacheco J. ¿Sería el mismo autor? ¿Qué dicen ustedes? Si en una revista me dicen Chávez JDP y en otra me dicen Pacheco J, ¿es el mismo autor? No. Por supuesto, no sería, ¿no es cierto? Porque son 2 personas distintas. Por eso es que ustedes elijan. Así que cada uno elija. Si quiero mis 2 apellidos, utilicen el guión. Y si yo quiero solo un apellido, o solamente un apellido, ya no mencionen el otro, ¿ya? Y eso obviamente busquen también si tienen homólogos. Si hay homólogos, obviamente traten de utilizar 2 nombres o simplemente los 2 apellidos. Sí, también me gustaría que me reconozcan, no solamente con mi apellido paterno, porque mi mamá de repente se va a molestar que no utilice el apellido materno, entonces también utilizo con un guión. Entonces, depende mucho de ustedes cómo quieren ser ubicados o reconocidos en el futuro. Así que desde la primera publicación ustedes deben elegir cómo quieren
que se les mencione o aparezcan en las futuras revistas o referencias bibliográficas ustedes como autores, ¿ya? Eso es elección de cada uno. No es que todos Doctora, debieran... Sí, dime. usted mencionó que los dos primeros estaban mal escritos, pero ¿eso quiere decir que no se debería escribir así o es que normalmente nosotros no lo usamos así y en otros países sí podemos encontrar el último apellido apareciendo al inicio? No es correcto que utilicen de las dos primeras formas. No es correcto, ¿ya? No coloquen así. Entonces, si vas a colocar la primera opción, Juan Diego Pacheco Chávez, que para nosotros aparentemente es lo correcto, cuando en forma internacional ubiquen este artículo, te van a citar de una manera incorrecta, ¿sí? Entonces, no es correcto que pongas así. En la segunda opción tampoco es correcto. No pongan de esa manera, ¿sí? Te van a citar de igual manera en forma incorrecta. A partir de la tercera en adelante sí es correcto, ¿ya? Por eso tú elige, o cada uno de ustedes elijan cómo quieren que sean referenciados o citados. De esa manera, cómo quieren. Con sus dos apellidos, con un solo apellido, con un solo nombre o con los dos nombres, ¿ya? Entonces ahí tienen las distintas opciones, las cuatro últimas que pueden ustedes elegir. Las cuatro últimas son correctas, así que ustedes elijan, ¿ya? Esa es la indicación. ¿Listo? Eso digo para publicaciones científicas, ¿ah? No estoy hablando para otros trabajos académicos, ¿no? Sino para publicaciones científicas. Por eso les estoy hablando que ustedes tienen que elegir un nombre científico. Por eso se llama nombre científico, ¿ya? Y es bueno elegir desde la primera publicación. O sea, con ustedes, con ese trabajo ya van a tener una publicación. Así que mínimamente lo vamos a mandar a la revista médica Basadrina. Y ahí es una publicación científica que también está en internet, en Google Scholar, y lo van a ubicar cualquier persona a nivel internacional, ¿ya? Al final me hacen alguna pregunta también, chicos, vamos avanzando. En cuanto a la autoría, ¿para quién es autor? ¿No? Para ser autor debe considerarse cuando reúnen los tres criterios o tres requisitos mínimos. Primero, que haya realizado contribuciones significativas en la concepción, quiere decir en la idea de investigación, en el diseño, en la obtención de datos o en el análisis o interpretación de los datos. ¿Qué es lo que están haciendo ustedes? Todos ustedes, los miembros del grupo, lo están haciendo. A menos que alguien no haya hecho nada y realmente no ha aportado gran cosa, ustedes pueden comunicar simplemente para la publicación, ya no se le considera, ¿ya? También debe el autor haber redactado el manuscrito o mínimamente, si no lo ha redactado, debe hacer una revisión crítica y aportes de naturaleza intelectual relevantes. Normalmente eso lo hace un mentor o un asesor, que no necesariamente es el que ha redactado el manuscrito, sino el asesor también es el que puede leer todo el trabajo y les hace una serie de aportes, lo corrige aquí, lo corrige allá, por la experiencia, da sus aportes de naturaleza intelectual y también puede ser considerado autor. Y finalmente también los autores aprueban la versión final a publicar. Como lo han redactado, finalmente se corrige una vez, otra vez, al final queda el documento final y tienen que aprobar. Sí, está bien hecho, ahora sí se publica. Entonces debe reunir estas tres condiciones las personas para que sean ser consideradas autores. Los que no cumplen estas tres condiciones se le llama colaboradores, son aquellas personas que han participado en algún momento del estudio, pero que no cumplen con los criterios de ser autor. A esas personas se les llama colaboradores. Por ejemplo, los encuestadores. De repente ustedes cuando hagan una investigación, hacen toda la investigación, pero tienen que contratar a 2, 3 personas, o qué sé yo, y son los que levantan la información. No por el hecho de levantar la información va a ser considerado como autor. Eso simplemente son colaboradores. O de repente les ha dado la idea de qué investigación pueden hacer, pero tampoco ha hecho todo el resto, etcétera, ¿no es cierto? Si ha hecho una sola partecita de estas o dos y no ha cumplido las tres, se les tiene que llamar colaboradores. ¿Por qué les digo esto? Porque normalmente cuando ustedes hacen investigaciones y sobre todo las tesis, tienen un asesor. Y el asesor muchas veces le dice, bueno, me tienes que poner a mí primero. Yo soy profesional, así que yo voy primero.
¿no es cierto? Y el alumno, como no conoce nada de este tema, lo pone como primero y a veces inclusive hasta 2 personas más adicionan. Por lo tanto, ellos no han hecho nada, ni siquiera les han ayudado en redactar el informe final o mejorar el informe final. Por lo tanto, no podrían ser considerados autores. Hay que tener mucho cuidado en eso, ¿ya? Entonces, de llamar, ¿a quién se le llama autor? A los que cumplan mínimamente estos 3 criterios. ¿En qué orden deben ir los autores? ¿Sí? Normalmente, cuando todos han hecho lo mismo, en la misma proporción, ya ustedes se ponen de acuerdo dentro del equipo de investigación en qué orden pueden ir. ¿Ya? Puede ser por orden alfabético, por orden de importancia, quién hizo más, quién hizo menos, o de repente por sorteo finalmente, ¿no es cierto? No siempre el primer autor es el autor principal, ¿ah? No porque yo vaya primero, tú vayas segundo, tú eres el menos importante o uno es más importante, no. Cuando va a una relación de autores, todos son autores, no es un autor y otro es coautor, no, ahora todos son autores para una publicación. Así que el orden no especifica rango de participación necesariamente. A veces sí, si ustedes dicen, sí, yo he hecho la mayoría, me voy primero. Sí, puede ser un criterio que ustedes se pongan de mutuo acuerdo, ¿ya? Que el que más ha hecho vaya primero, ¿sí? Y luego vayan yendo en proporción de lo que han hecho. Ese es un acuerdo que ustedes pueden tomar. Así que, pero no necesariamente es así, ¿ya? Puede haber casos en que 2 sean los autores principales, porque no siempre el primero tiene que ser el autor principal. Si bien va a ir siempre en las referencias, cuando ustedes lo mencionen, siempre por lo menos el primer autor en cualquiera de las citas bibliográficas que hagan en el futuro, no siempre es el autor principal el primero. A veces son 2, a veces son 3, o son todos finalmente, ¿no? Ahora, cuando hay un orden de autores y va, por ejemplo, alumnos y va su mentor o su asesor, el autor o el asesor generalmente va al final. Se dice normalmente que el último autor que va es el que tiene mayor categoría, mayor experiencia. Por eso que normalmente, no es que siempre, normalmente va el mentor o el asesor al final. Y los otros, los que han hecho realmente el trabajo al principio, ¿ya? Así que el orden ustedes, es bueno conversar el orden, porque a veces aparece problemas por este hecho, o se pelean, que no yo primero, yo segundo y no sé qué. Inclusive, cuando ustedes hagan investigaciones futuras, desde el principio ya deben poner estas reglas. Van a decir, el que ha hecho más va primero, y así sucesivamente, y van a llevar ustedes un control, quién ha participado más y quién no. Entonces ya hay un acuerdo desde el principio para no pelear por este tema. Muchas veces se ha visto que se ponen, hay discrepancias al respecto. Después del título y los autores, obviamente los autores también tienen que poner su filiación, o sea, a qué institución pertenecen, dónde trabajan o dónde estudian. En el caso de ustedes van a tener que poner estudiantes de medicina humana de la Universidad Jorge Basadre Groma, Tacna, Perú. Eso es lo ideal, ¿ya? Una vez que ya tenemos el título, los autores, pasamos a lo que es el resumen. El resumen ustedes ya lo conocen, el abstract. Ustedes han revisado una cantidad de artículos, han entrado ya en distintas oportunidades cuando buscan diferentes temas. Así que el resumen en español siempre va también en inglés, ¿ya? En cualquier revista siempre va en inglés como mínimo traducido, por eso también se llama abstract. ¿Sí? Algunas revistas tienen hasta tres idiomas y hasta otras hasta 4. En la revista médica Basadina que ustedes van a publicar aquí en Tacna de su universidad, ahora está saliendo en 3 idiomas, en español, en inglés y en portugués, ¿ya? Así que ustedes, bueno, tienen que empezar a hacer su resumen obviamente en español. Este resumen debe ser conciso y habla por sí mismo el mensaje muy clarito de lo que ustedes han encontrado en su investigación. Así que debe reflejar en forma precisa el texto completo del manuscrito. Y ustedes se van a extender 10 a 15 páginas en toda su artículo, todo el documento, todo el informe de la investigación. Esas 15 páginas tienen que estar resumidas en una sola cara. Ese resumen, justamente, propiamente dicho, viene a ser el texto completo de todo el artículo, ¿ya? Así sea pequeño, va todo ahí. Entonces, en ese resumen, dentro del resumen, tienen que utilizar también las palabras claves o frases claves que ustedes también lo tienen dentro del título, para que sea jalado a través de esas
esas palabras, ¿sí? Dentro de de cómo ubicar un artículo al momento que ustedes publican. Al término del resumen debe ir 3 a 5 palabras claves diferentes en el cuerpo del resumen, ¿ya? Entonces deben también ustedes elegir las palabras con las cuales se ubica rápidamente el artículo. En este resumen normalmente hay un límite de palabras. Algunas revistas dicen 250 palabras, otras dicen 300, otras dicen 220, otras 200, varía la cantidad. Pero en términos generales es 250 palabras que debe tener un resumen. Nunca se utiliza igualmente, al igual que el título, no deben utilizar ustedes abreviaturas o acrónimos. ¿Qué hace un buen resumen? Bueno, el resumen para ustedes es la oportunidad que deben tener para defender su trabajo y para comunicar las conclusiones de una manera que convenza a los lectores de que este trabajo tiene valor, ¿sí? Entonces, para ustedes, por eso también es muy importante, además del título, de redactarlo bien, el resumen también es lo más importante. ¿Por qué? Porque es lo primero que van a leer todos. Van a leer los editores donde ustedes van a enviar la revista donde quieren que se publique. Van a leer los lectores en los cuales tienen interés del tema que ustedes han publicado. Van a leer los futuros investigadores que quieren publicar algún trabajo semejante al de ustedes. Por lo tanto, lo único que leen o lo primero que leen es el título y luego el resumen. Así que si no está bien redactado, no comunican ustedes en forma adecuada, obviamente después el resto ya ni lo leen, ¿no? Y si es que no leen el resto, obviamente es trabajo perdido. Por eso es importante que ustedes, a través del resumen, además de comunicar sus conclusiones, van a ustedes a tratar de convencer a los lectores que esta investigación es muy valiosa, tiene aporte, ¿sí? Entonces, los resúmenes son una manera más eficaz para poder impulsar la capacidad de descubrimiento de su artículo, ¿no es cierto? Ahí ustedes obviamente tienen todo, la posibilidad de comunicar qué cosa han encontrado ustedes en esta investigación. Los resúmenes también son de libre acceso, quiere decir que todo el mundo lo puede utilizar. Así que en todas las revistas tienen como algo así como un link, un enlace en lo cual cualquiera lo puede ubicar, junto con el título, obviamente, son las partes que más se leen del manuscrito. El resumen y el título son a menudo las únicas piezas de información que el árbitro potencial ve antes de decidirse a revisar un documento. O sea que sí, lee el título, lee el resumen y le convence al editor para publicarlo, bienvenido, recién va a leer el resto. Si no, va a decir, uy, esta investigación no tiene importancia, no está bien redactado el resumen, no entiendo nada de lo que he investigado. Entonces, lo descarta y ya no lo publica. Y menos los otros autores que quieren también conocer. No lo va a entender, ustedes no saben escribir bien un resumen y lo va a descartar y no va a continuar leyendo el resto. Entonces, el resumen que ustedes tienen que presentar tiene dos formas, estructurado o no estructurado. En todas las ciencias de la salud, estoy hablando principalmente de medicina, el resumen debe ser estructurado, debe tener una estructura, o sea, debe tener unos subtítulos que diga antecedente, método, resultados y conclusión, que están sus palabras en inglés. El antecedente o introducción que le dicen responde a la pregunta ¿por qué hizo el estudio? Aquí en unas cuantas palabras se coloca por qué hemos hecho el estudio, la importancia del estudio, inclusive el objetivo más se incluye. En los métodos responde a la pregunta ¿qué hizo usted? ¿No? ¿Qué hizo? ¿Cómo lo hizo? En los resultados, ¿qué descubrió? ¿Cuáles fueron sus resultados? Y en la conclusión final, ¿a qué conclusión ha llegado esta investigación? En un resumen no estructurado incluye todas estas partes, las mismas, ¿sí? Igualito que un resumen estructurado, pero no necesita de estos subtítulos, no necesita de estos encabezados, ¿ya? Pero es la misma estructura. Así que, primero para saber qué estructura voy a utilizar, tengo que leer las instrucciones para los autores de la revista, porque cada revista también, en lugar de antecedentes, algunos le llaman introducción, otros le ponen simplemente de frente objetivo. Otros le llaman en lugar de métodos, material y métodos, otros metodología, así que no siempre utilizan el mismo nombre. Son semejantes, son sinónimos, pero hay que leer qué estructura necesita la revista donde yo voy a publicar. Obviamente que después de un resumen también va a las palabras claves
que ya son en sí aquellas palabras o frases, ¿sí? Que no necesariamente pueden ir sueltas, pero son con las que nosotros nos van a ubicar o van a ser herramientas para hacer detectable nuestro artículo, ¿ya? Entonces estas palabras no necesariamente en todo el artículo debe ir siempre 3 a 5 palabras clave, pero dentro de todo el resumen hay distintas palabras, hasta 20 palabras, inclusive cuando nosotros publicamos un artículo, generalmente escogen hasta 20 palabras dentro del resumen para que pueda ser detectable, así que no solamente son las palabras clave, son varias palabritas que las ubican como para enlazar dentro de las búsquedas, ¿ya? Entonces evite rellenar muchas palabras que no son ubicables, no son detectables. Para poder ubicar palabras claves es importante que ustedes entren al DEX, a los descriptores de ciencia de la salud. Eso lo hemos visto en las primeras clases, ¿verdad? Los descriptores de ciencia de la salud, para poder saber qué palabras claves puedo utilizar y que sean realmente detectables. Después del resumen, no les estoy diciendo muy a detalle, pero esto es un pincelazo de todo el esquema. Vamos a pasar con la introducción. La introducción ya viene a ser el cuerpo del artículo. Es parte del cuerpo, la introducción. Entonces, la introducción. Ustedes se van a acordar cuando ya lo que han hecho el proyecto de investigación, ¿no es cierto? Dentro del proyecto de investigación ustedes han hecho la descripción del problema, ¿sí? En la descripción del problema, ustedes han tratado muchos temas que son de la introducción. Así que lo que ustedes tengan en ese capítulo de descripción del problema va a ser prácticamente lo que ustedes van a necesitar como insumo para la introducción. Así que esta es la primera sección del artículo, ¿sí? Aquí vamos a tener que indicar por qué se está haciendo el estudio. Hay que responder a esa pregunta. ¿Por qué ustedes han elegido hacer este estudio? Aquí ustedes van a resumir qué preguntas o hipótesis persiguen y por qué. ¿Ya? Eso quiere decir que ustedes también tienen que decir cuál ha sido la hipótesis, la pregunta de investigación y qué es lo que quieren conseguir, o sea, cuál es el objetivo de su estudio. También tienen que indicar cuáles son los vacíos que faltan en la base de datos científica que llena este trabajo. Esta sección también nos brinda a los lectores la oportunidad de comprender los puntos principales de los antecedentes de contenido en el campo. Entonces, en la introducción, principalmente, tengo que decir la información que ya existe, qué es lo que falta investigar, cuál es mi pregunta de investigación y finalmente cuál es mi objetivo. Entonces, para hacer una introducción voy a organizar de la siguiente manera mínimamente 3 párrafos. El primer párrafo tiene que indicar cuál es el contexto, o sea, ustedes deben explicar por qué esta investigación es importante para la ciencia o para la tecnología. Ustedes tienen que decir a los lectores por qué este tema es importante para estudiar. Eso quiere decir qué se sabe de la investigación. Por eso ustedes han buscado antecedentes, ¿verdad? Ustedes han escrito qué es lo que se sabe con estadísticas frente al problema, a nivel internacional y a nivel nacional. En el segundo párrafo, ¿cuáles son las brechas? Eso quiere decir, ustedes tienen que describir qué brechas existe en la base de conocimiento que esta investigación fue diseñada para abordar. Explique cuál es el agujero o el vacío científico en el conocimiento o la controversia que esta investigación está tratando de llenar o resolver. Eso quiere decir que tienen que responder qué es lo que no se sabe todavía. Toda investigación, ustedes tienen que estar basadas también a algo que no se sabe, porque si no, ¿cómo sería un aporte a esta investigación? Si ya se supiera, obviamente ya no haríamos esta investigación, ¿no es cierto? Y como un tercer párrafo, la hipótesis que se está probando, o sea, ustedes tienen que explicar qué se propuso hacer y por qué, o sea, cuál es la hipótesis que ustedes pretenden probar, o qué queremos o vamos a hacer, ¿ya? Finalmente, si no hay hipótesis, tienen de todas maneras ustedes que mencionar el objetivo. En el párrafo final, tienen que ustedes decir cuál es el objetivo general. Ya no se utilizan los objetivos específicos cuando nosotros escribimos la introducción, solamente el objetivo general. Y obviamente toda la introducción, ustedes tienen que referenciarlo. Acá tienen que utilizar
todas las referencias bibliográficas de cada uno de los párrafos que van a ustedes a seguir citando. Más aún si hay estadísticas, tienen que ustedes mencionar de dónde han sacado, de qué referencia bibliográfica, ¿sí? En otras palabras, esta introducción va a ser muy semejante a lo que les vuelvo a repetir, lo que ustedes ya han puesto en su proyecto de investigación referente a lo que es la descripción del problema de investigación. Una vez que han hecho ya el capítulo de introducción, pasan a hacer lo que es el método. Dicho sea de paso, que esta introducción normalmente es en 1 o 2 páginas como máximo, no es muy extenso. Con una página, ustedes pueden describir todos estos 3 aspectos. Máximo 2 páginas. Después de la introducción, pasamos al método, o material y métodos, o metodología. ¿Ya? Los tres son palabras sinónimas que se utilizan en los artículos. En los métodos, ustedes van a escribir todo lo que es el capítulo de metodología, ¿no es cierto? Igual, en el proyecto ya ustedes tienen elaborado la metodología, así que todo ese capítulo de metodología donde ustedes tienen que considerar el diseño, la muestra, la población, las variables, criterios de inclusión y exclusión, la metodología, la estadística, todo eso tienen que colocar en este capítulo de métodos. Así que este capítulo de métodos es amplio en el artículo, tiene que ser lo más detallado posible. No pueden excluir nada, tiene que estar detallado y escrito todo. Entonces aquí ustedes tienen que preparar con suficiente detalle para permitir que otros autores entiendan los aspectos esenciales del estudio que ustedes han realizado. Aquí ustedes tienen que considerar el diseño del estudio, que viene a ser, este diseño es en tiempo presente, y se coloca al inicio del documento, ¿sí? Para poder indicar qué diseño de estudio se van a utilizar ustedes. Puede ser un estudio de corte, de casos y controles, un estudio transversal o un estudio descriptivo. Ese es el diseño que ustedes han utilizado. También tienen que describir en qué lugar se ha hecho la investigación, en qué fechas o periodo de estudio. Tienen que incluir cómo han reclutado a sus personas, cómo han captado a las personas que van a incluir a su estudio. ¿Sí? ¿Quién es exposición? Si han hecho seguimiento, ¿cómo han recogido los datos? ¿Cuál ha sido la forma que han recogido ustedes los datos? Acá deben proporcionar información sobre el entorno de la investigación, o sea, en qué ambiente, en qué medio lo han realizado. ¿Sí? Si es una investigación de tipo experimental, han tenido que usar de repente el laboratorio, entonces, ¿en qué laboratorio lo han realizado? También, ¿qué técnicas han utilizado? Igual, si han hecho seguimientos, en algunos estudios van a tener que hacer seguimientos, ¿en qué periodo de tiempo han realizado esos seguimientos? ¿En qué ciudad, país, hospital, servicio, establecimiento de salud o universidad? ¿En dónde lo han hecho? ¿Ya? ¿En qué lugar han hecho la investigación? ¿Y de dónde provienen todas las personas que participan de esta investigación? También el comienzo y fin del seguimiento de pacientes. ¿Sí? Y los investigadores pueden acceder a estos datos y utilizarlos para nuevas investigaciones que van a citar al propietario de los datos en la publicación. Este método es muy importante que lo hagan detallado para que cuando otras personas, otros investigadores quieran hacer una investigación semejante a esta, puedan guiarse de esta metodología y puedan hacer y repetir esta investigación. Por eso les he dicho a ustedes, cuando ustedes quieren hacer una investigación, busquen artículos modelos, de tal forma que ustedes cuando lean el método, la metodología, puedan repetir el mismo procedimiento, no hay ningún problema, de eso se trata, que cuando ustedes redacten la metodología, los métodos, puedan repetir todo el procedimiento y la misma forma que ha realizado ese otro autor para que ustedes hagan una investigación semejante en otro entorno, en otro medio, en otra ciudad o lugar. Obviamente no va a salir lo mismo, ¿no es cierto? No necesariamente va a salir lo mismo. Entonces, existe obviamente varios diseños. Lo que nosotros más hemos estudiado son estudios de corte, de casos y controles y estudios transversales y también estudios descriptivos. Aquí, obviamente, en cada diseño también tienen que ustedes decir cómo han elegido sus casos, su grupo de estudio y su grupo control. En casos y controles, cómo han elegido, ¿sí?, sus casos y cómo han elegido sus controles, tienen que indicar. Y en estudios transversales también tienen que decir cómo han elegido a las personas, las fuentes y los métodos
cómo han elegido a los participantes del estudio. Así que depende del diseño de investigación para que también en el capítulo de métodos digan cómo se ha elegido cada uno de los grupos de estudio, porque no siempre solo es un grupo, son varios. Cuando ustedes mencionen también tienen que en métodos decir qué variables han considerado ustedes o han incluido en el análisis. Ya puede ser inclusive variables de exposición, variables predictoras, variables confusoras, variables modificadoras o simplemente variables de estudio. ¿Ya? Si procede o proporcionan los criterios diagnósticos, si es que hacen en alguna oportunidad algún estudio de experimental de repente, todo esto tienen que considerar cuando van a considerar sus variables. Si es variable independiente, dependiente, cuál es la dependiente, cuál es la independiente, cuántas variables, inclusive dentro de las variables, también ustedes utilizan en una variable determinada sus, ¿cómo se llama eso? Cuando dividen en varios, ya se me fue la palabra. ¿Sí? Sus dimensiones, la variable X tiene tales dimensiones, todo eso tienen que tratar. Si es que hay sesgos, también tienen que mencionarles qué tipo de sesgos puede haber dentro de esas variables, ¿sí? También tienen que mencionar el tamaño muestral, ¿no? La población o universo y el tamaño muestral que han elegido y si es que hay un tamaño muestral, qué tipo de muestreo han utilizado. También tienen que indicar el análisis estadístico. Ustedes tienen que mencionar qué métodos estadísticos han empleado. Si es que también han hecho control de factores de confusión, también tienen que mencionar. En el caso de ustedes no estamos haciendo investigaciones muy complejas donde vamos a tratar factores de confusión, así que, pero se menciona si en el caso lo han utilizado. Acá ustedes tienen que proporcionar los detalles suficientes para describir qué métodos estadísticos, para que el lector pueda, con los datos originales, pueda validar los resultados publicados, o sea, pueda corroborar lo que ustedes han hecho, ¿ya? Y también, ¿por qué realizó esos análisis estadísticos determinados? Algunas veces se menciona por qué han tenido que utilizar tal o cual análisis estadísticos, porque puede haber 2 o 3 tipos de análisis que pueden utilizar en una investigación determinada, pero ustedes han elegido uno de ellos. ¿Y por qué? ¿Ya? También tienen que indicar qué software estadístico han utilizado para hacer el análisis, ¿ya? Hay cantidad de software, y tienen que mencionar en cuál de ellos han hecho su análisis. Y finalmente tienen que considerar o mencionar las consideraciones éticas, ¿no es cierto? Han utilizado ustedes un consentimiento informado, han pasado por un comité de ética o no, o qué otros aspectos éticos han considerado. O sea, todos estos aspectos que son bastante amplios se consideran en lo que es el método. Así que el capítulo de método sí es amplio, tiene que ser bien detallado, ¿ya? Y ustedes ya lo tienen en el proyecto, así que lo único que tienen que hacer es transcribirlo. La tercera parte del cuerpo de un artículo son los resultados. De hecho, aquí ustedes tienen que colocar todo lo que han encontrado, nada más y nada menos que lo que han encontrado. No hay otra cosa más que mencionar. Así que esta sección de resultados debe hacerse un claro recuento de lo que se encontró, de cómo se han reclutado a los participantes, de cómo se ha descrito o se describe la población de estudio, cuál es su edad, sexo, grado de instrucción, estado civil, año de estudios, etcétera, se describe a la población y obviamente también se ponen los principales resultados del análisis. Aquí se trata de no duplicar en el texto lo que ya se coloca en las tablas, gráficos o figuras. Ustedes por eso tienen que elegir bien qué tabla, qué figura o gráfico van a colocar. Y lo que ustedes coloquen esta información en las tablas y figuras nuevamente no lo van a volver a redactar todo en el texto, solamente tendrían que considerar resaltar las cosas más importantes y agregar otros aspectos dentro del texto de los resultados, porque los resultados no solamente se mencionan en tablas y gráficos, sino también se pone un pequeño texto, ¿sí? Aquí en los resultados no se hace interpretaciones, ¿ya? No, ustedes no tienen que poner sus opiniones, sus puntos de vista. Única y exclusivamente tienen que colocar en tablas, gráficos o texto lo que ustedes han encontrado y observan como resultado, ¿ya? No se hace ningún tipo de análisis en los resultados. Donde se hace el análisis, ¿sí? O colocan ustedes sus opiniones, es en este capítulo de discusión. Así que esta discusión es el último capítulo del cuerpo de una investigación. Entonces, en la discusión, aquí ustedes van a colocar todo el aspecto crítico del trabajo. Ustedes primero, hay distintos párrafos, tampoco la discusión es muy amplia, pero cuanto más amplia sea la discusión,
habla más y mucho mejor de los autores. Significa que ustedes han leído más del tema, se han empapado mucho del tema, conocen muy bien del tema, han leído otras investigaciones y van a comparar con múltiples investigaciones para ver cómo ha salido su investigación. Entonces, mínimamente, en una discusión tiene que haber 5 párrafos. Inclusive por párrafo les voy a decir acá lo que tienen que colocar. En el primer párrafo, ustedes tienen que colocar el resumen de sus hallazgos clave. O sea, el principal hallazgo que ustedes han encontrado, tienen que decirlo en forma resumida en el primer párrafo, como un poco para que resalte lo más importante de su investigación. Pero hay que tener cuidado de no repetir lo que ya se ha incluido en el capítulo de resultados, no con las mismas palabras que he puesto en los resultados, sino de una manera más resaltante. ¿Ya? Eso es lo que se tiene que colocar y luego vamos a ver en la práctica cómo se hace, ¿sí? En el segundo párrafo se coloca para exponer el caso y expliquen ustedes la interpretación de los resultados, cómo se relacionan sus hallazgos con lo que ya se conoce y no se conoce y lo que es más importante. Quiere decir que cada una de las tablas o gráficos que me mencionan en el capítulo de resultados, yo ya puedo comparar esos resultados con otras investigaciones. Por lo tanto, yo puedo comparar y hacer recién mis interpretaciones de los resultados y comparar con otros estudios, ¿sí? Puedo utilizar el segundo, el tercer y cuarto párrafo para hacer ese mismo análisis, esa misma comparación de los resultados que me van que están en el capítulo de resultados. Aquí recién voy a hacer todo el análisis, ¿sí? Entonces estos 3 párrafos, segundo, tercero y cuarto, ya son provenientes al análisis de todo lo que hemos proporcionado en el capítulo anterior, que serían los resultados. Y en el último, en el párrafo 5, ustedes tienen que describir claramente los puntos fuertes y las limitaciones. Después de que hagan todo un análisis de sus resultados, siempre hay que colocar las limitaciones del estudio. Todo estudio tiene limitaciones, no todo ha ido bien. Ustedes han visto hasta para el recojo de esos datos, tienen que estar llamando 2, 3 veces, no siempre acuden a responder rápido, no siempre hay las personas que van a participar en el estudio tienen tiempo de responder una encuesta en el caso de estudiantes, etcétera. Pase por múltiples limitaciones o problemas, y eso hay que mencionarlo muy bien, con la idea de que una futura persona que haga una investigación parecida tome en cuenta esas limitaciones y pueda subsanar y no repetir los mismos problemas, ¿sí? Entonces, aquí obviamente voy a decir mis limitaciones relacionadas con la pregunta, también limitaciones del diseño, puede haber limitaciones de método, limitaciones a nivel del análisis o limitaciones de la interpretación del resultado, no solamente con el recojo de datos, así, ojo, las limitaciones pueden estar en cualquier parte del proceso de investigación, ¿ya? Entonces, la discusión no es tan simple de poder hacer, por eso vamos a hacer el capítulo de resultados y el capítulo de discusión, 2 clases que sean puntualmente de este tema, ¿ya? Para poder resolver todas esas dudas. Y al final de la discusión va a las conclusiones. Las conclusiones no son un capítulo aparte, sino son un párrafo final dentro de la discusión que me va a describir las implicaciones de los resultados del estudio y las direcciones de las investigaciones futuras para su laboratorio, para laboratorios en todo el mundo o como resultado de ese estudio. En las conclusiones se explica qué significan los hallazgos para la ciencia. Tengo una imagen más amplia ya a largo plazo. Acá también se averigua qué efectos pueden tener los resultados en futuras investigaciones y después de las conclusiones podemos adicionar algunas recomendaciones del estudio. Así que eso es parte tanto de las conclusiones como las recomendaciones del capítulo de discusión. No es un capítulo separado, simplemente son los últimos párrafos de la discusión. Muy aparte, adicional, ya hemos terminado con el artículo, siempre al término de todo artículo deben ir las referencias bibliográficas según Vancouver. No hay un número determinado, hay algunas revistas que sí les ponen un número, dicen mínimo 20, otras dicen máximo 30, ¿sí? Otras dicen, no se olviden las referencias bibliográficas, incluir algunos artículos de la misma revista, etcétera. Ahí en las normas, en las instrucciones para los autores, les mencionan inclusive algunas cosas propias de cómo ustedes tienen que considerar las referencias bibliográficas. El hecho es que todos en las revistas médicas se utilizan siempre las normas de Vancouver, no en el 100% de todas las revistas por si acaso.
¿ah? Es en la mayoría. En algunas otras revistas utilizan otras normas de redacción de referencias bibliográficas, así que no son las únicas, pero sí diríamos en el 99% de los casos, ¿sí? Finalmente, también se puede adicionar los agradecimientos, ¿sí? El reconocimiento que ustedes pueden tener a las personas o técnicos que estuvieron sustancialmente involucrados en el estudio, a quienes les han colaborado, ¿cierto? Pueden ustedes, a través del agradecimiento, reconocer su apoyo. De preferencia, deben tener la aprobación y el conocimiento de estas personas. Ustedes deben decirlos, los voy a colocar como agradecimiento, pero hay algunos que no les gusta que los coloquen. Por eso es importante que comuniquen ustedes a las personas que ustedes van a agradecer. También pueden colocar en algunas revistas qué contribución ha tenido cada autor, o sea, quién hizo qué. Si ustedes tienen 6 autores, decir, uno hizo tal cosa, el otro hizo tal otra cosa, y así sucesivamente. No siempre se colocan, pero hay algunas revistas que piden qué contribución ha tenido cada autor, ¿ya? Entonces, eso es lo que tienen que colocar dependiendo si les pide la revista. Algunas revistas piden fuente de financiamiento. Si este artículo o esta investigación ha tenido una fuente de financiamiento como en el Cano o un apoyo de Concitec o les ha dado dinero cualquier otra institución, tienen que colocar necesariamente quién les ha financiado esta investigación. Si ustedes lo han financiado, ya no se coloca nada. También se colocan los conflictos de interés, o sea, si ha habido conflicto de interés de parte de los autores o si han tenido algún tipo de beneficio que puede hacer esta investigación para alguno de los autores.